Lo voy a saludar a Cristian D'Alessandro, abogado previsionalista, para hablar de esto que se está proponiendo el gobierno, ¿no? Un nuevo proyecto para incorporar más jubilados que no hayan cumplido con algunos requisitos. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas Bueno, tardes. ¿esto es para preocuparse o es para festejar? No, en realidad es una medida positiva. Recordemos que las moratorias siempre fueron en pos de aquellos trabajadores informales que, por ejemplo, en la década de los 90 habían quedado sin trabajo y que dieron la posibilidad de tener su jubilación comprando los aportes que en su momento, por algún motivo, su empleador no le había hecho o porque fueron de trabajadores informales o trabajadores de changa. Por ende, es una medida positiva que, como provocó en la moratoria pasada, reinserta al mercado lo que un jubilado cobra comprando, ¿no? Entonces, eso es un círculo virtuoso. Cristian, ¿cuántos son los que estarían en esta condición? Es poco aventuroso decir una cifra, pero más o menos alrededor de 500.000 personas, hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que 1 de cada 10 mujeres que van a cumplir 60 años no van a tener los aportes suficientes. Y 2 de cada 10 hombres tampoco van a tener los aportes suficientes. Para ese momento que lleguen a la edad jubilatoria, no se van a poder jubilar. Y por el otro lado, tenemos que pensar a aquellos que con la sanción de lo que fue la PUAM, la Pensión Universal al Adulto Mayor, entraron al 80% de una jubilación mínima. Por ende, todo ese caudal de pensionados va a poder acceder seguramente a esta nueva prestación de jubilación. Bernardo. Sí, Cristian, quería preguntarte por qué la ANSES de verdad está con un nivel de gasto muy elevado, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? A partir de lo que tiene que ver con los desembolsos por el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, y otros tantos gastos que hace. ¿Están dadas las circunstancias para que se avance en una moratoria previsional justo en este momento? ¿No es tiempo quizás de esperar un poco? En realidad, a ver, tenemos que pensar una cosa. La gran mayoría de los posibles jubilados no es que no tienen aportes. Tienen, como me tocó ver a mí, muchísimos hombres y muchísimas mujeres que tienen 20 años de servicios y que por algún motivo los despidieron de las fábricas, los despidieron de sus trabajos y esos 20 años de servicios lo tiran a la basura. Porque cuando llegan a los 65 años de edad, que hoy te merece una pensión universal de adulto mayor, te dan el 80% de una jubilación mínima que no les alcanza nada y el Estado argentino, no estoy hablando de un gobierno, el Estado te comió 20 años de tu vida de trabajo y eso es injusto. Entonces, así como hubo un blanqueo para los ricos, estas moratorias serían un blanqueo para los pobres. Cristian, ¿cuánta plata es aproximada? ¿De qué? ¿Cuánto? A ver, si son... ¿La prestación? Claro, 500.000 de personas que podrían ingresar, ¿cuánta plata después termina siendo para el Estado? Estaríamos hablando de, por lo menos, una jubilación mínima de hoy 18.000 pesos. Recordemos que no todos van a poder acceder a una jubilación mínima porque muchos, como yo les dije, tienen 20 años de servicios y eso se tiene que computar como hizo las moratorias anteriores. Por ende, lo que estaríamos hablando no es de un gasto social, sino de una inversión social, porque, como ya les dije, 20 años han tenido, o 15, 20 años han tenido la mayoría de los que van a poder ingresar a esta moratoria. Y por el otro lado, no se olviden que el sistema es solidario y de reparto. Por ende, el pobre, cuando compra los fideos, la papa, el arroz, aún estando en changas, aporta para las jubilaciones tuya, mía, del país. Por ende, el pobre tiene doble aporte. Por un lado, el informal, porque no le cotizan en la Seguridad Social. Y segundo, porque compra los fideos, la leche y el arroz, y esa parte de los impuestos van a sustentar el sistema de jubilaciones. Bernardo, ¿te queda una última? Sí, le quería preguntar justamente, digo, con todo lo que hemos hablado de lo que viene, ¿no? Hay una ley, hay un intento del gobierno de llevar o cambiar la movilidad jubilatoria que se espera que sea a final de septiembre, que se presente ese proyecto. ¿Cómo lo ves? ¿Tenés detalles, Cristian?
Bueno, se está debatiendo. Yo siempre fui crítico de la fórmula que se instaló, la última que tuvimos y que fue suspendida por este gobierno. Siempre me basé en la posibilidad de una fórmula previsional como la que existió hasta el año 2008, que es la que hoy estaría impulsando el gobierno nuevamente, pero yo le agregaría una cláusula gatillo que implique que si los jubilados pierden por la inflación, bueno, nunca pierdan y por lo menos queden empardados con la inflación. Que eso es la garantía de que cualquier trabajador activo lo tiene con las paritarias y por ende el jubilado es un trabajador pasivo que tendría que tener esta garantía de cláusula gatillo, pero hay que ver cómo decide el gobierno, porque recordemos que el presidente de la Nación se mostró un poco disconforme respecto de incorporar cláusulas gatillos en las paritarias de los trabajadores. Bernardo, antes de pedirlo a Cristian, tenés preparado unos números que explican un poco más el tema, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver justamente con varias partes de lo que hablamos con Cristian y que son hombres y mujeres que están próximos a jubilarse y no cuentan con 30 años de aporte. 1 de cada 10 mujeres, Fernando y Cristian también, de entre 55 y 59 años, según el INDEC, estarán en condiciones de jubilarse. Solamente 1 de cada 10 mujeres y solamente 2 de cada 10 hombres estarán, según el INDEC, en condiciones de jubilarse. Un poco lo que hacía mención Cristian con esta situación de muchos que han aportado durante muchísimos años y que hoy no les alcanzan los años que han aportado. Bien, Cristian, te despido. Gracias, Cristian de Alessandro. No, por favor. Hasta luego. Gracias por haber participado. Ya volvemos, Bernardo.